el ingreso de datos en un árbol multicamino necesitaremos dos métodos. El primero para el ingreso único de la raíz y el segundo para el ingreso de los hijos de esta raíz. En el primero tendremos un método público tipo nodo con el nombre insertar raíz, con el parámetro string dato. Crearemos un objeto tipo nodo con el nombre raíz y con el parámetro dato. Se retornará el nodo raíz. En el segundo tendremos un método público tipo void con el nombre insertar recursivo, el que tendrá tres parámetros, que serán nodo, string dato y string padre. Crearemos un objeto tipo nodo con el nombre nuevo y con el parámetro dato, que será el dato que queremos ingresar. Tendremos una condición if que comparará si el dato de la raíz es igual al parámetro padre que hemos ingresado. Si este es el caso, se aumentará un hijo a esta raíz. Caso contrario, veremos si el parámetro padre es alguno de los hijos del primer nivel. Para esto necesitaremos un ciclo for en el que dentro tendrá una condición if en la que comparará si el dato de los hijos del nivel número 1 es igual al parámetro padre que hemos ingresado. Si este es el caso, se aumentará un hijo en el nivel número 2 que tendrá como padre un hijo del nivel número 1. Caso contrario, llamaremos al método de forma recursiva. Lo que hará este método es comparar los datos de los hijos de niveles número 2 o de niveles más abajo con el parámetro padre. Esto nos permitirá agregar datos en cualquier lugar que nosotros queramos. Para hacer una búsqueda en el árbol multicamino tenemos el siguiente algoritmo. Creamos el método estático y booleano buscar recursivo, en donde ingresamos como parámetros el nodo y el dato de tipo string. Aquí preguntamos si el dato está en el nodo, y si esto se cumple, desplegamos un mensaje que nos dice que se ha encontrado el nodo, concatenando el nodo, y retornamos un true. Caso contrario, procedemos a la búsqueda en cada uno de los hijos y preguntamos si el padre es uno de los hijos. Si esto se cumple, nos retornará un true. Caso contrario, si no está o no se encuentra, nos retornará un false. Aquí ingresamos el dato por medio de un JOptionPaint, en donde nos aparecerá un mensaje o una ventana que nos solicitará el ingreso del hijo a buscar. Y aquí haremos uso de la recursividad, en donde ingresaremos al nodo el dato ingresado e irá al método buscar recursivo. Caso contrario, si el dato no se encuentra, nos desplegará un mensaje en el que nos informará que no se ha encontrado el nodo. Ahora procedemos a la ejecución de nuestro programa, en donde ingresamos un dato. Nos pedirá que ingresemos la raíz principal, que en nuestro caso será A. Ingresamos un hijo, que sería 1, al padre A. Desea continuar, le damos que sí. Ingresamos otro hijo. Ingresamos el hijo, que sería 2, del padre A. Desea continuar, le damos que sí. Ahora ingresamos un hijo, que sería el 1.1, al padre 1. Desea continuar, le damos que sí. Ahora ingresamos otro hijo. Ingresamos el 2.1 al padre 2. Desea continuar, le damos que sí. Ahora le damos a mostrar árbol, para mostrar el árbol que hemos inicializado. Como podemos ver, aquí nos despliega el árbol con sus hijos 1 y 2, y cada uno con sus respectivos hijos. 1 con su hijo 1.1 y 2 con su hijo 2.1. Ahora procedemos a buscar un hijo o un nodo. Le damos en 2 e ingresamos el hijo a buscar, por ejemplo el 2.1, y nos desplegará un mensaje en el que nos dice que se ha encontrado el nodo 2.1. Le damos otra vez a buscar, ingresamos el nodo 1. Nos dice que se ha encontrado el nodo 1. Ahora le damos para buscar un nodo o ingresamos un nodo que no se encuentra inicializado, como por ejemplo el 4. Y nos despliega un mensaje en donde nos dice que no se ha encontrado el nodo. Continuando con el ejemplo,
sobre árboles multicaminos o n-arios. Ahora vamos a ver lo que es el método para mostrar los elementos de nuestro árbol. ¿Bien? Vamos a ir a la clase nodo, donde vamos a crear un método de tipo público llamado, que lo llamaremos verNodo. Aquí vamos a colocar una línea para imprimir en pantalla, donde vamos a colocar unas llaves, que esto nos servirá para delimitar el dato que vamos a mostrar, y lo vamos a concatenar con la variable info. Y vamos a cerrar con otras llaves, como dije, simplemente para delimitar este dato que se va a mostrar. Ahora vamos a ir a la clase n-arios, donde vamos a crear un nuevo método, y a este método va a ser de tipo público, no va a retornar nada, y vamos a llamarlo verHijo recursivo, y va a recibir un objeto de tipo nodo que lo llamaremos nodo. Bien. Dentro de este método vamos a colocar una sentencia for. La vamos a inicializar con la variable i en 0, y vamos a hacer que este for sea hasta que mientras y sea menor o igual, solo menor que en un punto hijos, la variable nodo punto num hijos, y vamos a aumentar el valor de la variable i. Dentro de esta sentencia vamos a decirle que este objeto de tipo nodo nos va a mostrar el elemento en hijos en la posición i. Recordemos que hijos es un array, y así lo ponemos con el método verNodo que creamos hace un momento, y eso ya sabemos que nos va a permitir mostrar la información de ese nodo. Bien. Y ahora vamos a hacer un caso recursivo, donde nuestro método, vamos a llamar nuevamente a nuestro verNodo recursivo, y le vamos a enviar como parámetro nuestro nodo.hijo sub i. Y eso lo que nos dice es que vamos a entrar a un hijo de este árbol, al primero, y vamos a mostrar el valor de ese hijo, el valor almacenado, ¿ya? Y a medida que vamos a ir mostrando los hijos del hijo al que entramos en primer lugar, y a menos que este hijo sea una hoja, es decir, que no tenga más hijos, va a pasar al siguiente hijo del padre principal. Vamos a verlo aquí. Voy a crear, por ejemplo, un árbol con raíz a, y vamos a crear sus hijos, que sería 1, 2, 3, 4, y a su vez el 1 tendría hijos AB, el 2 hijos CD, el 3 hijos EF, y el 4 hijos GH. Vamos a entrar al primer hijo, es decir, a 1. Cuando entremos a 1, vemos que tiene 2 hijos. Bien. Entonces, como usamos un método recursivo, este va a entrar en los hijos de 1, y va a imprimir A, y después va a imprimir B, y luego va a imprimir el elemento 2, que es del segundo hijo, y de igual manera va a hacer eso, y después va a imprimir C y D, y así hasta 4. Entonces ya sabemos cómo funciona este método, que nos va a ir mostrando elemento por elemento del árbol. Ahora vamos a nuestra clase principal, y vamos a crear un caso para usar los métodos que creamos aquí. Vamos, y tendríamos que usar el caso 3, case 3, y abajo lo que vamos a hacer es
llamar a nuestro árbol punto raíz punto ver nodo. Esto nos va a permitir simplemente mostrar en pantalla la raíz del árbol, ¿ya? Y luego vamos a hacer árbol punto y vamos a llamar a nuestro método recursivo ver hijo recursivo y le vamos a pasar como parámetro el objeto de tipo nodo y lo cerramos con un break para que salga de este caso. Como vemos, esto ya nos va a permitir mostrar todos los elementos de un árbol de manera que va a imprimir la raíz, luego al hijo, al primer hijo, y va a ir haciendo eso si él mientras tenga hijos, va a ir imprimiendo. El método calcular hojas. Creamos una función de tipo entero y le pasamos por parámetro un nodo. Instanciamos una variable entera a la que llamamos acu, que nos servirá como acumulador, y la inicializamos en 0. Esta línea de código de aquí la usaremos para imprimir la información del nodo y el número de hojas que se vayan sumando en la variable acu. Condicionamos el comportamiento del método. Si el número de hijos del nodo es igual a 0, entonces retornaremos 1, ya que contamos desde 0. Por otro lado, si el nodo tiene más hijos, usamos un ciclo for para recorrer todos los hijos del nodo e ir sumando en el acumulador el número de hojas de cada nodo interno. Esto se logra con recursividad, llamando a la misma función y pasándole por parámetro al hijo en la posición i. Después de terminar el ciclo, la función retornará el valor de la variable acu. El método altura. Creamos una función de tipo entero, a la que llamaremos altura. Le pasamos como parámetro un nodo. Creamos dos variables locales de tipo entero. A una le llamaremos mayor y la inicializaremos en 0, y a otra le llamaremos temp, que será nuestra variable temporal. Ponemos una condición if else, de manera que, si el nodo es igual a null, el valor que se nos devuelve es 0. En caso contrario, usamos un ciclo for para recorrer cada uno de los hijos del nodo. En él, llamaremos recursivamente al método para asignar a la variable temp que creamos la altura de cada nodo interno en la posición i. Este ciclo se repetirá hasta haber recorrido cada nivel del árbol, y al final nos retornará el valor de mayor más 1, que indica la altura o profundidad del árbol.